El gobierno está haciendo lo suyo con los distintos planes, Roberto Feletti, y ahora ha surgido una idea, que es la que vamos a presentar y analizar esta noche, de la creación de una Agencia Nacional de Alimentos. Está Rafael Klexer, que es director nacional de políticas integradoras en el Ministerio de Desarrollo de la Nación, y está Ramiro Marra, que es diputado por Libertad Avanza. Rafael, buenas noches, gracias por estar. Gracias. ¿Cuál es la idea que has presentado? Bueno, tiene que ver con recuperar para el Estado el rol de planificar la producción de alimentos en Argentina. Es sumamente importante, no como dicen los ortodoxos, que hay un problema de stock, sino todo lo contrario, una sobreproducción de alimentos en la Argentina y todos los meses aumentan los precios. Es decir, que estamos en una situación donde las formadoras de precios, que son 10 empresas multinacionales, uno con sede acá en la Argentina, donde especulamos que el precio es político, es decir, fijan el precio políticamente y no a través de sus costos. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que están discutiendo son los dólares, la captura de la renta y obligando al gobierno nacional a una devaluación. Eso es lo que se está discutiendo todos los meses en la mesa de los argentinos. ¿Qué pasa? Que nos tienen de rehenes, porque durante 4 años el gobierno de Macri se desreguló, nos sacaron herramientas como Estado para poder intervenir. Frente a eso, bueno, lo que debemos plantear es una gran sociedad estratégica con los pequeños y medianos productores y el Estado poniéndose a la cabeza en la articulación, en la producción, en la regulación de un mercado que está cada vez más chico, producto que son estas 10 empresas, las formadoras de precios. Ramiro. Bueno, por un lado, contento porque quiere decir que todos entendemos que hay un problema en la Argentina, que es la inflación. El problema es que el gobierno se sigue confundiendo en cuál es la causa. No podemos pensar que es culpa de los empresarios, del sector privado. Sabemos muy bien que en la Argentina hay un déficit fiscal que genera emisión monetaria, que genera inflación. Es tan sencillo como eso. Lo que pasa que debes reconocer, en vez de reconocer los errores, lo que hacen es buscar culpables. Y ese no es el camino correcto. O sea, este tipo de medidas son muy parecidas a las que son profundizar las medidas que vienen fracasando. Ya hay regulación de precios, ya hay control de precios. Ya sabemos en qué terminan. O sea, hay un montón de motivos por los cuales esto va a fracasar en la Argentina y ya fracasó en la Argentina y ya fracasó en otras partes del mundo. O sea, y no estamos hablando hace 50 años. El caso de Venezuela ha hecho algo parecido y le ha ido mal y tuvo que volver para atrás. ¿Y por dónde pasaría la solución? En reducir el déficit fiscal. A ver, es lo que pide el fondo, digo. Es lo que pide la racionalidad de la economía. O sea, no sé si el fondo pide eso. Si vos me decís a mí, no está pidiendo eso el fondo. Se está quedando corto el fondo. El proyecto que mandó, la propuesta que mandó el gobierno nacional, de lo poco que sabemos hasta ahora, al Fondo Monetario, para nosotros no es de reducir el déficit. A ver, no, Rafael. El problema de la inflación, digamos, lo venimos denunciando y atraviesa el gobierno de Cristina, el de Macri, porque le corrieron también, y el gobierno de Alberto. Pero tenemos algunas diferencias. El mercado del aceite, 3 empresas de aceite, productoras de aceite, controlan el 90% del mercado. 3 empresas. Azúcar, 3 empresas concentran el 85%. Es decir, no es un problema, son 3 CEOs en cada uno de los ítems. La leche, Danone, yogures, Danone, tiene el 80% del mercado. Una persona, una empresa. Esto es decir que hay nombre y apellido con quien el Estado está negociando. El problema y la diferencia con los libertarios, liberales, se van cambiando los nombres según el ciclo económico y quién gobierna en los Estados Unidos, tiene que ver con la simetría, la diferencia asimétrica del poder. Imagínense entre Danone y una familia argentina. Es decir, no hay ninguna capacidad de las familias argentinas de defenderse de Danone. Ahora, ahí es donde debe entrar el Estado. Inclusive, muchas veces, Danone y el Estado tenemos menos herramientas para poder negociar. Es decir, que nosotros tenemos, Roberto está muy bien lo que está haciendo, está en la emergencia un control de precios y también está planteando herramientas para resolver a largo plazo el problema de la inflación. Bueno, quiero aclarar primero que, que las empresas públicas en Argentina
no son la solución, son el problema, porque pierde más plata la que ingresa, generás más emisión monetaria. Entendemos todo que la emisión monetaria genera inflación. Creo que esa discusión ya está resuelta. No. Bueno, si querés que la emisión monetaria no genere inflación, emití más y fíjate qué pasa. Si no ese es el problema, o sea, ahora voy al problema que planteás vos, que hay pocas empresas que producen. Bueno, hagamos que vengan más empresas. Con este tipo de medidas no estamos haciendo que vengan más empresas, estamos echando las pocas que hay. O sea, planteando que si vos tendrías la razón de que ese es el problema, que yo no lo creo. O sea, lo que necesitamos es un sector privado más grande. Sí, puede ser que sea un sector privado más grande para que haya más competencia y mejores precios. Pero lo que estamos haciendo es echándolos. O sea, y más, si estamos planteando que el Estado empiece a administrar los alimentos como administra el resto de las cosas, la verdad que vamos por el camino incorrecto. Sí, estaríamos toda la noche diciendo las exitosas y eficientes empresas públicas, empezando por ARSAT y terminando en La Oberita, que es una empresa láctea estatal, municipal, en Tucumán, que recuperó una cuenca de ahí en Trancas. Es decir, hay sobradas. La derecha siempre cree que son los eficientes. Digamos, a mí me parece que si es de eficiencia, empresas públicas, y hay muchas. El problema es que los militares en la década del 70, a sangre y fuego, para imponer ese programa, lo que ustedes defienden, han endeudado a las empresas públicas generándole un déficit increíble, y luego en la década del 90 con Menem le pusieron bandera de remate. Pero frente a eso, lo que nosotros estamos planteando es una empresa estatal asociada a productores justamente para ampliar y desmonopolizar esta enorme concentración que ha generado políticas liberales en nuestro país. Es decir, todo lo contrario, porque los libertarios, muy sueltos de cuerpo, hablan de equilibrio fiscal, pero no te plantean el primer punto para hablar del equilibrio fiscal, que son los ingresos. El Estado debe plantear, yo estoy de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero primero hablemos del ingreso. Es decir, el ingreso, los impuestos, quién debe pagar los impuestos en Argentina, cómo se debe pagar. Por supuesto que tiene que haber impuestos progresivos. Frente a eso, nosotros lo que planteamos no es echar, sino las pymes y las medianas empresas deben tener un rol preponderante, porque estas empresas son transnacionales que juegan en contra del peso argentino, piden los dólares para fugarlos. Perfecto, me parece que nos podemos poner de acuerdo en un punto. ¿En cuál? ¿En quién paga los impuestos? ¿Por qué le hacemos pagar el impuesto a los pobres con el IVA? ¿Por qué no bajamos el IVA? ¿Por qué no le bajamos en todos estos alimentos que vos planteás, ya que estás preocupado por la baja de precios, bajemos el IVA? El IVA se está bajando en un programa, por supuesto estamos saliendo de la pandemia. A cero. Por supuesto que está dentro. Ahora, si nosotros garantizamos ingresos por arriba de la inflación, frenando la inflación y trabajando, 6 millones de trabajadores el año pasado le ganaron, que son registrados, lo que decimos en blanco, le han ganado la inflación. Ahora, Rafael, Sí. ahí me interesa lo que plantea acá Ramiro, porque yo hoy pregunté en la radio, después que charlamos con vos sobre un debate muy bueno, yo pregunté lo mismo, ¿por qué no se saca el IVA a los alimentos? Me dijeron que hoy tiene 10,5 IVA de alimentos. Ciertos alimentos. Lo hizo Macri y en vez de se mantuvieron los precios, pero el sector empresarial se quedó con la ganancia. Digo, no siguieron bajando, el sector empresarial se quedó con la ganancia. No fue así. El problema ¿cuál es? Es que si vos haces esto en un proceso de emisión monetaria, el problema no está en los costos, el problema está en que hay más papelito de colores en la calle. Entonces distorsionás todo el tiempo la economía. Porque puede ser que el mercado esté concentrado, te puedo decir que te doy la razón para no discutirte todo. Pero en otros países puede pasar también, pero no hay inflación. ¿Por qué en la Argentina hay inflación y en el resto de los países no hay inflación? Los empresarios argentinos, las empresas que vienen en Argentina, ¿son malas y en otros países son buenas? Porque muchas de las empresas que planteás están en otros países. Hasta Rodríguez Larreta dijo que el problema eran los monopolios en Argentina. Te quiero contar. Por eso creemos que Rodríguez Larreta está más cerca de ellos que de nosotros. No pareciera. Pero digo, hasta Biden hoy está enfrentando en Estados Unidos este problema de la concentración y los monopolios. Yo no terminé de defender a Biden, ni a Rodríguez Larreta, ni a Macri. Es un problema. Nosotros estamos planteando otro tipo de ideas. Está muy bien lo que están planteando. Lo que pasa es que han fracasado hace 200 años, que la humanidad se está rigiendo por la solidaridad, no por el individualismo, que fue la forma de resistencia que encontraron los pueblos para defenderse de aquellos que, con esto de la libertad económica, lo que han generado fue explotación, saqueo y todo ese tipo de cosas. El problema de la emisión monetaria, que tanto les preocupa a los economistas, sobre todo de la derecha, eso se resuelve con crecimiento. No hay ningún problema. Ahora, el problema es quién acumula
quién concentra y quién captura la renta de ese crecimiento. Porque durante 4 años se han beneficiado con las reglas de juego que ha impuesto Macri, nos trajo una deuda increíble que la terminamos pagando, la vamos a terminar pagando nosotros, mientras las grandes empresas, sobre todo dentro de las primeras 100 empresas que han fugado, te cuento, 26.000 millones de dólares de los 44.000 que puso el fondo, están 5 empresas ligadas a la producción de alimentos. Es decir, en el balance te presentaba que tenían pérdida, luego encontraban los pesos, se iban a los dólares, dolarizaban sus excedentes y la fugaban. Frente a eso, el Estado soberanamente no solamente tiene el derecho de emitir, sino de defenderse de esas multinacionales que han generado la deuda y encima hoy no respetan la mesa de los argentinos. Ahí me hago cargo de ser liberal. Me gustaría te hago una consulta, una pregunta cortita. Sí. ¿Qué ideología es la que defendés? Ahora, Perdón. ¿me dan un minuto? Por supuesto. ¿La respondí ahora después del corte? Sí, tengo... No te Tiene tengo tiempo, pero tiene tiempo para pensar, es ventaja eso. Era cortita la respuesta. No creo. Contestale, rapidito. Por supuesto, como decía Evita, los enemigos del pueblo es la oligarquía, el capitalismo y el imperialismo. Antiliberal. Yo me sitúo en esa vereda. Estamos con Ramiro Marra, diputado de la Ciudad de Buenos Aires por Avanza Libertad, Rafael Klexer, que es director nacional de Políticas Integradora, analizando esta propuesta que ha dejado planteada hoy Rafael, la creación de una Agencia Nacional de Alimentos. ¿Cómo la ves? ¿Puede avanzar? Sí, va a avanzar. De hecho, ya está avanzando en muchas regiones del país. Con empresas públicas privadas creadas en las provincias. Y hablabas de las pymes, ahí está la ley de góndolas que hay que empezar a potenciar ya, ¿no? Porque hay muchas pymes que tienen capacidad, y yo siempre pongo el ejemplo de leche, Yatasto, Apóstoles, 70, 80 pesos, que es muy buena calidad y competitiva. Bueno, hay 5 supermercados, por supuesto que no están aplicando eso, y hay uno, el sexto, que es una cooperativa del sur, en la Patagonia, que sí está poniendo pyme y de cooperativa muchos productos en sus sucursales. Pero la ley está, hay que hacerla cumplir. Sí, por supuesto. Pero bueno, digamos, le ponen multas y no las apelan y no las pagan. Bueno, Ramiro. Bueno, es preocupante que avance esto porque ya sabemos las consecuencias que puede generar este tipo de medidas. Son antecedentes que estamos viendo en la Argentina, que se vieron en otras partes del mundo. Vas a generar desabastecimiento. Por otro lado, lo que vas a generar es lo mismo que pasa con el dólar. Vas a crear un mercado blue de la comida. O sea, las pymes que estamos hablando, en un momento van a decir, mira, si vos me estás controlando los precios de una manera para que no haya inflación, porque no estás aceptando que la causa de la inflación es la emisión monetaria, en un momento van a vender en paralelo. Y va a ser entendible porque no van a dejarle tener rentabilidad. Ahora, porque la pyme en un momento se convierte en una gran empresa. Y sí, está buenísimo eso. Por arte de magia. Por arte de magia no. Por el crecimiento que va teniendo y por el desarrollo que va teniendo. Mira, la magia la hicieron en la década ganada, no ahora. Las economías que se reivindican en el mundo son las que planifican sus economías. Es decir, los países, Francia está planificando su economía, China y Rusia tienen un crecimiento como nunca lo han tenido, y aquellos en pandemia, hasta los países más conservadores, liberales, como lo que planteás vos, Alemania y los Estados Unidos, tuvieron que salir a controlar precios. Estados Unidos, en Colorado, me decían, armaron la Junta para regular el precio de los medicamentos. En Colorado, Estados Unidos. Es decir, la economía de mercado fracasó. Y la evidencia del fracaso de la economía de mercado, de dejarle al mercado que resuelva los problemas, fue la pandemia. La pandemia se borraron. No hubo economía de mercado. Es más, hubo un rescate capitalista de las empresas de la economía del mercado, como la aerolínea de Alemania, por parte del Estado alemán. Tuvo que salir a rescatar a esa empresa. Valoración aparte, la intervención del Estado en la pandemia fue desde China hasta Estados Unidos, pasando por Europa. Estoy en contra de todas las intervenciones. Estoy en contra de todas las intervenciones. Sí, me imagino, o sea, por eso. Pero lo principal para explicar, pues enseguida hablan de la economía. Mira, no estamos hablando de economía, estamos hablando de política y de soberanía, que son dos cosas diferentes, porque la economía, yo te voy a explicar, la oferta y la demanda, ese gran axioma de ustedes, en la Argentina, con los precios, digamos, da de bruzas. ¿Por qué? Vos tenés una sobreproducción de alimentos y te aumenta todos los meses, generando estas 10 empresas ese aumento político contra el gobierno y teniendo de rehén la mesa de los argentinos y generando expectativas inflacionarias. Es decir, te aumenta el 2%
la leche y el que la vende, ahí en la producción, y el que te la vende te la aumenta el 10%. Es decir, que están desaforados. Una empresa estatal viene a competir, no a sacar nada. Tengo que ir cerrando. Rápido. Dale. La diferencia con los países que nombraste y el nuestro son 50 puntos de inflación. Segundo tema, no solo van a controlar los precios, las grandes empresas también lo quieren hacer con las pymes. O sea, hay que empezar a entender cuál es el problema de la Argentina. Si el problema no es la emisión monetaria, emitan más. Claramente es la emisión monetaria porque se ponen sus propios límites. El problema de la Argentina no es la economía, el problema de la Argentina es político. Por supuesto, tenemos una deuda que tenemos que resolver. Por eso. Porque no hay crecimiento en Argentina con una deuda como la que dejaron los comparto que es político, y la política de este país la está administrando por el momento el kirchnerismo. Podemos seguir, Los podemos seguir Por al debate supuesto. porque es un debate que da, Muy respetuoso, agradezco. No, así tiene que ser. Así ¿Por qué sería de lo contrario? Claro, no. Porque La política del caos que plantean ustedes es un imaginario en función de los focos. Estoy destacando tu respeto porque tuve no debates. No hay política de caos, tranquilo, no va a haber desabastecimiento como no lo hubo con precios cuidados. Jamás en la Argentina con precios cuidados hubo desabastecimiento. Por el contrario, ganaron mucha plata. Bueno, gracias Ramiro por aceptar el debate. Gracias Rafael también por estar y por debatir así. Así se debe debatir. Estos son los debates que debemos empezar a dar, con altura. Porque realmente la política, como lo vengo diciendo hace mucho, hay que dejar de debatirla en Twitter. Hay que empezar a comprenderla, entenderla y transmitírsela también con esta tranquilidad y con posiciones diferentes a la sociedad. Así que se los agradezco a ambos y lo vamos a continuar. Muchas gracias.